Un condecorado Marine estaba de rodillas bajo la lluvia torrencial de Seattle, con el cuerpo temblando. Era un héroe, pero esa noche se sentía impotente. En sus brazos, su pastor alemán, su compañero de equipo, se estaba muriendo. Estaban a pocos metros de la sala de urgencias, pero un guardia había bloqueado la puerta, alegando el protocolo. El perro no era solo una mascota, era lo único que había salvado la vida de este Marine y de las cicatrices de la guerra. Ahora nadie salvaría la suya, pero un hombre los vio, un cirujano destrozado que había perdido a su propio hijo en ese mismo hospital. No solo vio a un animal moribundo, vio a un hombre a punto de perder su razón de vivir. Lo que sucedió a continuación rompió todas las reglas, inició una guerra con el hospital y restaurará tu fe en lo que sucede cuando la compasión se enfrenta a una elección imposible. Antes de empezar, dime desde dónde estás viendo esto. Escribe tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que siempre vale la pena luchar por un compañero de equipo, humano o animal, pulsa el botón de suscribirse, porque esta historia te demostrará que los milagros siguen siendo reales. La lluvia de Seattle era una fría navaja líquida que cortaba la noche de noviembre. No era una llovizna. Era un diluvio, un implacable ataque atmosférico que convertía las luces de la ciudad en manchas de colores de neón. Fuera de la zona de ambulancias del Seattle Memorial Hospital, bajo un letrero azul intermitente que indicaba «Solo personal de ambulancias», Cale Rohr estaba de rodillas, sacrificándose sobre el hormigón mojado. Era un hombre forjado en el granito del cuerpo de Marines, de hombros anchos y extremidades gruesas, forjado en el calor de lugares lejanos y terribles. Pero ese hombre ya no existía. Esa noche no era más que un cascarón vacío. Sus vaqueros gastados estaban empapados y sus nudillos en carne viva y sangrando por haber golpeado la puerta de cristal reforzado momentos antes. Su rostro, delgado y afilado, de unos 35 años, era una máscara de angustia. No sentía el frío, no sentía nada más que la vida que se apagaba en sus brazos. En su regazo, envuelto en la chaqueta de Kyle, estaba General. General era un pastor alemán de 6 años, una criatura de líneas majestuosas y profunda inteligencia, que ahora parecía una víctima destrozada de ese mismo reinado. Su espeso pelaje negro y marrón estaba pegado a sus costillas y una ligera espuma tóxica salpicaba las comisuras de su hocico. Su respiración era entrecortada y superficial, un silbido que luchaba contra el líquido que parecía llenar sus pulmones. Un pequeño chaleco azul empapado y oscurecido decía, «Perro de servicio para PTSD». Su cuerpo, que había sido sacudido por violentas convulsiones durante el trayecto, ahora estaba terriblemente flácido, salvo por algún que otro temblor agonizante que indicaba que su sistema se estaba apagando. Kyle pegó la oreja al pecho del perro. El latido estaba ahí, pero era anormal. Un latido frenético y débil, una pausa, otro latido, el sonido de un motor que se queda sin combustible. «Quédate conmigo, chico», susurró Kel, con las palabras robadas por el viento. «Quédate conmigo. Es una orden, general. ¿Me oye? Quédese conmigo, señor, se lo he dicho 3 veces». La voz era monótona, aburrida y amplificada por el pequeño y crepitante altavoz situado cerca de la puerta. El guardia de seguridad Martínez estaba al otro lado del cristal, un hombre corpulento cuyo uniforme le quedaba ajustado sobre el vientre. Tenía unos 50 años y un rostro cansado que había visto todas las formas de miseria humana que Seattle podía ofrecer. Y hacía tiempo que las había archivado bajo la etiqueta «No es mi problema». No se molestó en salir a la lluvia. Solo hizo un gesto con el pulgar por encima del hombro. «La clínica veterinaria está en la calle 8. Este es un hospital para humanos. No podemos ayudarle». Kyle levantó la vista, con los ojos desorbitados por una desesperación que rayaba en la locura. «No es solo un perro, es un animal de servicio. Es un animal, señor». Martínez lo interrumpió con voz severa. «Y usted está entrando, sin autorización, en una zona restringida. Si no se marcha, llamaré a la policía». La puerta automática principal de la zona de ambulancias se abrió con un silbido.
proyectando un rectángulo de luz blanca estéril sobre el hormigón mojado. El doctor Julian Thorne salió, con una postura rígida. A sus 45 años, Julian era el cirujano cardiotorácico estrella del hospital, un hombre que hacía milagros con sus manos e inspiraba respeto con su gélida precisión clínica. Era alto y vestía una costosa bata gris oscuro bajo un abrigo negro a medida que ya estaba absorbiendo la lluvia. Tenía las sienes plateadas, lo que resaltaba la aguda inteligencia de sus rasgos. Pero sus ojos estaban perpetuamente agotados, ensombrecidos por un dolor tan profundo que se había convertido en una parte permanente de su anatomía. Odiaba salir por la sala de urgencias. Lo hacía todas las noches, como una forma de autoflagelación. Hace 5 años, en este mismo lugar, había visto a 2 paramédicos llevar a su hijo Leo, de 9 años, a través de estas mismas puertas después de un choque a alta velocidad. Leo, con su brillante pelo rojo y su sonrisa con dientes separados, había sido declarado muerto en la sala de traumatología 3. La misma sala por la que Julian estaba pasando en ese momento. Julian estaba preparándose para una operación rutinaria de bypass cuando ocurrió. No había estado allí. El hospital, su santuario, se había convertido en su tumba. Lo primero que pensó Julian al ver al hombre y al perro fue de irritación. Otro obstáculo, otra capa de sufrimiento humano que debía sortear antes de poder llegar a su coche. Vio a Martínez dentro de la cabina, encogiéndose de hombros como diciendo, ¿ves con lo que tengo que lidiar? Julian se ajustó el cuello de la camisa y dio un paso adelante, dispuesto a pasar de largo y volver a la burbuja estéril de su dolor. Estaba cansado. Acababa de pasar 12 horas sustituyendo meticulosamente una válvula aórtica. No le quedaba empatía que ofrecer. La había gastado toda en su paciencia y no había guardado nada para sí mismo. Pero entonces Kyle levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Julian. El pánico puro y sin diluir de esa mirada superó todas las defensas de Julian. Por favor, dijo Kyle con voz entrecortada, como un ladrido desesperado. Se está muriendo. ¿Ha comido algo? Por favor, señor, no es solo un perro. Es mi compañero de equipo. Por favor, Dios, por favor, salva a mi compañero de equipo. Compañero de equipo. Esa palabra golpeó a Julian Thorne más fuerte que cualquier golpe físico. Era un eco. Hace 5 años, Julian se había arrodillado en el frío suelo de linóleo de la sala de traumatología 3, sosteniendo la pequeña y fría mano de Leo mientras las máquinas marcaban un trazo plano. Había mirado a la residente, una joven paralizada por el hecho de que la víctima era el hijo del cirujano estrella, y le había susurrado, «Haga algo. Es mi hijo. Por favor, salve a mi hijo». El guardia de seguridad, Martínez, comenzó a golpear el cristal de nuevo al ver que el médico dudaba. «Señor, se lo advierto». Pero Julian Thorne no le escuchaba. Estaba mirando a Cale Rohr, un hombre tan destrozado como él, aferrándose a su única razón para vivir. Vio la misma desesperación, la misma horrible impotencia que le había consumido a él. Los 5 años de hielo que rodeaban su corazón no se derritieron. Se hicieron añicos. «Muévete», dijo Julian con voz tranquila, pero eléctrica. Martínez, dentro de la cabina, pulsó el intercomunicador. «Doctor Thorne, este hombre es...» Le dije que se moviera. La voz de Julian era ahora el bisturí que utilizaba en cirugía. Fría, afilada y absoluta. Introdujo su propia tarjeta de seguridad en el sensor. La cerradura se abrió con un clic. Agarró el picaporte y abrió de un tirón la pesada puerta. El aire estéril del hospital salió precipitadamente al encuentro de la tormenta. Kyle se quedó mirando. Confundido, Martínez salió. «Doctor, no puedo dejar...» Julian Thorne pasó directamente junto al guardia, con su costoso abrigo empapado por la lluvia, y se arrodilló junto a Kyle y el perro moribundo. No dudó. Puso una mano en el pecho de General, sintiendo el ritmo caótico, y la otra en el hombro de Cale. «¿Cómo se llama?» «General», Cale sollozó. «Se llama General». Julian se levantó, con el rostro impasible y autoritario. Miró a Martínez. «Está conmigo». «Doctor, no puede hablar en serio. Es un animal».
Va en contra de todos los protocolos. Julian lo ignoró. Agarró a Cale por el brazo y levantó al corpulento Marine. ¿Quieres citar el protocolo, Martínez? Muy bien. Ese chaleco azul que lleva puesto es un equipo médico para un veterano discapacitado y está fallando. Ahora quítate de mi camino. No esperó una respuesta. Se agachó, cogió en brazos al pastor alemán de 40 kilos empapado en un acto de fuerza repentina y sorprendente, y se giró hacia la luz. «¡Coge esa camilla!», le gritó a Kyle, que volvió a la vida de golpe al oír la orden y se apresuró a obedecer sacando una camilla vacía de la sala. Julian pasó junto al guardia atónito, dejó atrás las luces intermitentes de una nueva ambulancia que llegaba y se adentró en el corazón del hospital. No fue a la sala de espera. Abrió de una patada la puerta de la sala de traumatología 3, la habitación de Leo, y colocó al perro moribundo en la camilla vacía. «Llévalo dentro», ordenó Julian a Cale, y cerró la puerta. La pesada puerta de la sala de traumatología 3 se cerró de golpe, encerrándolos en su interior. El sonido, un sordo golpe hidráulico, cortó el rugido de la tormenta de Seattle y lo sustituyó por un silencio sofocante. La habitación estaba fría, iluminada por unas luces fluorescentes que zumbaban débilmente en el techo. Durante un horrible segundo, el Dr. Julian Thorne se quedó paralizado, no por el perro moribundo en la camilla, sino por la propia sala. Era la sala de Leo. Las baldosas del suelo eran del mismo blanco estéril que había manchado la sangre de su hijo. Los monitores eran los mismos que habían emitido ese tono final plano. Aún podía ver al joven residente, congelado en la esquina, con la misma mirada de terror que ahora tenía Kyle. Kyle Rohr, el Marine de granito, temblaba tanto que no podía mantenerse en pie. Estaba apoyado contra la pared, con la mirada fija en el perro, respirando con jadeos frenéticos que reflejaban los de sus compañeros. «Lo siento», balbuceó Kyle, con la voz quebrada. «No sé qué hacer». «Cállate», dijo Julian, con voz plana y desprovista de emoción. Estaba reprimiendo el dolor, enterrando al padre detrás del cirujano. Se acercó a la camilla. La sala, como siempre, estaba caliente, completamente equipada y lista. El monitor de signos vitales integrado sobre la camilla estaba encendido, con la pantalla brillando en modo de espera. Las manos de Julian, las manos que habían realizado una cirugía de 12 horas, se movían con una gracia automática y experta. Abrió un paquete de electrodos pediátricos para electrocardiograma, los únicos lo suficientemente pequeños, y los presionó contra el pecho afeitado y húmedo del general. El monitor cobró vida, confirmando sus temores. El ritmo era un caos. Taquicardia, fibrilación ventricular, un intento desesperado y desorganizado del corazón por latir. «No solo está envenenado», murmuró Julian más para sí mismo que para Kyle. «Es algo cardíaco. Su corazón está fallando. Se está deteniendo», susurró Kyle, con los ojos muy abiertos por el horror. Tenía razón. Las jadeadas entrecortadas habían cesado. El pecho del General estaba inmóvil. El ritmo frenético del monitor se derrumbó, degradándose en una onda lenta y moribunda. Y luego, el tono único, penetrante e ininterrumpido. Exactamente el mismo tono. Antes de que Julian pudiera siquiera dar una orden, la puerta de la sala de traumatología se abrió de golpe. No fue un golpe tentativo, fue una invasión. Brenda Nash, la enfermera jefe de urgencias, se quedó en la puerta. Y era una fuerza de la naturaleza. Era una mujer de unos 50 años, baja, corpulenta y de principios inquebrantables. Su cabello canoso estaba recogido en un moño tan apretado que parecía tirar de sus cejas hacia un estado permanente de desaprobación escéptica. Su bata estaba planchada. Su placa estaba perfectamente centrada. Brenda llevaba 30 años trabajando en este servicio de urgencias. Había visto ir y venir a cirujanos estrella como Julian. Respetaba los horarios, respetaba los protocolos de higiene y respetaba la ley federal. Sin embargo, no soportaba a los necios y no toleraba en absoluto la arrogancia, especialmente la de las divas bien pagadas de arriba. Había recibido una llamada frenética de Martínez sobre un código gris y una violación. Esperaba encontrar a un paciente con un arma.
Lo que encontró fue, en su opinión, infinitamente peor. Sus ojos recorrieron la sala en un segundo. El doctor Thorne parecía pálido y furioso. El Marine parecía una rata ahogada, y el animal de 40 kilos empapado y sangrando por el hocico estaba en su camilla estéril para traumatismos. ¿Estás loco? Su voz no era un grito, era un siseo bajo y peligroso, más frío que la lluvia del exterior. Saca esa cosa de mi sala de urgencias. Kyle se estremeció como si le hubieran golpeado. Señora, por favor, es un perro de servicio. Lo es. No me importa si puede volar. Brenda espetó, con la mirada fija en Julian. Este es un entorno estéril. Está poniendo en peligro la salud de todos los pacientes de este hospital. Esto es una violación del Código Sanitario 14 días de Duat B. Es una violación de las directrices federales. Usted, doctor, acaba de perder la maldita cabeza. Voy a llamar a la administración y a la policía. Tenía razón. Legalmente, profesionalmente, éticamente, tenía toda la razón. Julian lo sabía. Pero el sonido de esa línea plana, la línea plana de Leo, le taladraba el cráneo. Miró el monitor y luego a Kyle, un hombre que parecía dispuesto a seguir a su perro hasta la muerte. Y la fría precisión del cirujano finalmente se fusionó con la ira enterrada del padre. Atropina, ladró Julian, volviéndose hacia el carro de traumatología. Brenda se movió físicamente, bloqueándole el paso. Julian, no voy a dejar que desperdicies suministros médicos. Tráeme la atropina y un kit de intubación para adultos ahora mismo. Doctor Thorne, le ordeno que se retire. Como enfermera jefe, le relevo de este paciente. Haré que seguridad te saque de aquí. El monitor continuó con su ensordecedor sonido. Julian la miró, con los ojos oscuros por un dolor que ella no podía comprender. Entonces será mejor que lo hagas rápido, Brenda. La empujó no con violencia, sino con la absoluta certeza de un hombre que ya había superado las consecuencias. Abrió el cajón del carro de paradas. Voy a denunciarte, Julian, gritó Brenda, rompiendo por fin su máscara profesional. Tu carrera se acaba por un perro. Julian encontró la jeringa precargada de atropina. Encontró el laringoscopio y un tubo endotraqueal de gran calibre. Se volvió hacia la camilla, con la voz bajando a ese tono certero y cortante que había usado con Martínez. Adelante, dijo, sin mirarla. Escribe tu informe, pero pon esto. Ponlo todo. Clavó la aguja directamente en el músculo cardíaco del perro. Un último y desesperado esfuerzo. Escribe que estoy realizando una reanimación de emergencia con el equipo médico defectuoso de un marine estadounidense discapacitado. Brenda se quedó paralizada, con la boca abierta. ¿El qué? Tiene trastorno de estrés postraumático. Julian espetó, agarrando los instrumentos de intubación. Ese chaleco no es un accesorio de moda, es un dispositivo médico. Ese perro es el marcapasos de este hombre. Es su máquina de diálisis. Es lo único que lo mantiene con vida. Abrió a la fuerza el hocico de General, con la luz del linjoscopio iluminando el camino. Y ahora mismo, el equipo está fallando. Estoy estabilizando al paciente, enfermera. Y si quieres detenerme, si quieres ser tú quien le diga a este Marine que su vida no vale una jeringa de atropina, entonces será mejor que llames a la policía, porque no voy a permitir que muera otro en esta una habitación. Las palabras veterano discapacitado y el equipo médico quedaron suspendidas en el aire. Un escudo brillante, confuso y legalmente ambiguo. Brenda Nash, una mujer que vivía según las normas, se enfrentó de repente a una situación que las normas nunca habían previsto. Miró a Kel, que lloraba en silencio contra la pared. Miró a Julian, que ahora introducía hábilmente el tubo en la tráquea del perro. Dio medio paso atrás, su furia momentáneamente frenada por una profunda y agonizante incertidumbre. Julian no esperó. Agarró la bolsa de ambu, la conectó al tubo y comenzó a apretar, forzando el oxígeno vital a entrar en los pulmones del animal. «¡Kel!», gritó. Kel prestó atención. «Señor, comience las compresiones con fuerza y rapidez. Aquí mismo». Julian señaló con la mano la camilla. «No se detenga. ¿Me entiende?» «Sí, señor».
Cale se abalanzó hacia adelante, sus manos encontraron el lugar y comenzó a bombear. Su entrenamiento como Marine le proporcionaba el ritmo y la fuerza que necesitaba. Brenda Nash se quedó de pie en la puerta, con el teléfono en la mano, completamente paralizada por la escena imposible que tenía ante sí. Un cirujano estrella y un Marine condecorado trabajando en tándem, rompiendo todas las reglas para salvar la vida de un perro en el suelo de la sala de traumatología 3. Sí, señor. La voz de Kyle se quebró, pero su cuerpo obedeció. Echó todo su peso en las compresiones, con los brazos bloqueados y los hombros ardiendo, mientras la sala se llenaba con el sonido rítmico de Kyle contando en voz baja, Julian apretando la bolsa de ambu y el horrible y constante sonido del monitor de línea plana. Brenda Nash se quedó en la puerta, con el teléfono en la mano y la mente repasando 30 años de protocolos, ninguno de los cuales cubría esta situación. Ya no era la enfermera jefe. Era testigo de un colapso profesional total. Estaba viendo cómo una sala de traumatología de $50,000 al año se utilizaba como hospital para animales. Julian, detén esta locura, suplicó ella, con la voz perdiendo su tono severo. Se ha ido. Solo estás traumatizando a este hombre. No se ha ido. Julian rugió, apretando la bolsa. Y entonces, como si lo hubiera invocado su rabia, el monitor emitió un pitido repentino y agudo. La línea plana se fracturó, saltando a un ritmo lento, amplio y extraño, un latido. Débil, pero presente. Detén las compresiones, ordenó Julian, con la voz repentinamente tranquila. Kyle apartó las manos y se quedó mirando la pantalla. Bip, bip, bip. Era el sonido más lento y hermoso que había oído jamás. Está vivo. Kyle sollozó, desplomándose contra la camilla. Dios mío, está vivo. Julian lo ignoró, con sus ojos de cirujano escaneando al paciente. El corazón latía, pero General seguía sin responder. La espuma de su hocico tenía un tono rosado. Julian agarró el hocico del perro y le levantó el labio. Las encías eran de un espantoso color blanco papel. Está vivo, dijo Julian, con la mente acelerada más allá de las abejas en teoría. Pero está en estado de shock. Un shock hipoálmico grave. Brenda, mira estas encías. No es veneno. Está sangrando internamente. Brenda entró en la habitación, con la curiosidad superando momentáneamente a su furia. Vio las encías blancas y sus instintos de enfermera tomaron el control. Ha perdido la mitad de su volumen sanguíneo, pero ¿por qué? No hay traumatismos. Eso es lo que voy a averiguar, dijo Julian. Se dirigió a la esquina, cogió la máquina de ultrasonidos portátil y la acercó rodándola. Esta era la segunda infracción, y era aún más grave. Él era cirujano cardiotorácico, no ecografista, y este no era su paciente. Brenda levantó la mano. Julian, ya basta. Lo has estabilizado. Has hecho lo que tenías que hacer. Ahora sácalo de mi sala de urgencias. Necesito un veterinario. Y lo tendrá, dijo Julian sin mirarla. Encendió la máquina y la pantalla se iluminó. Pero no voy a enviarlo fuera de aquí a ciegas. Necesito saber si tiene un eusonio pericárdico. Esa era su excusa, una mentira envuelta en verdad médica. Un cirujano cardíaco revisando el corazón. Era plausible. Agarró la sonda, exprimió una gota de gel sobre el pecho del general y la presionó contra las costillas. Cale observaba hipnotizado. La pantalla parpadeaba mostrando los débiles y luchadores latidos del corazón. No hay líquido, murmuró Julian. No hay eusión. Pero no se detuvo. Deslizó la sonda hacia abajo, fuera del pecho, pasando el diafragma hasta el vientre blando y vulnerable, y la pantalla se volvió negra. No se apagó, sino que se llenó del vacío oscuro y arremolinado del líquido. ¿Qué es eso?, preguntó Kayla con la voz temblorosa. Sangre, dijo Julian con voz sombría. Todo su abdomen está lleno de ella. Inclinó la sonda y allí estaba. Una gran masa compleja del tamaño de un pomelo en el vaso, fracturada y fea. Hemangiosarcoma, diagnosticó Julian, una palabra que sonaba como una sentencia de muerte. Un tumor roto en el vaso. Se está desangrando por dentro. El veneno era una pista falsa. Eso era lo que había provocado el colapso.
Apagó el monitor y limpió el gel de la sonda con movimientos repentinamente pesados. Kyle no entendió la palabra, pero entendió el tono. Entonces, tú lo arreglas, ¿no? Eres cirujano. Tú lo extirpas. Julian finalmente miró a Kyle, con los ojos llenos del dolor compartido que había soportado durante 5 años. Kyle, soy cirujano cardíaco. Opero a humanos. No puedo realizar esta cirugía. Y aunque pudiera, no puedo hacerlo aquí. Este hospital no está equipado. Necesita un cirujano veterinario y lo necesita ahora mismo. La esperanza que había brotado en el pecho de Kyle murió al instante, dejándolo más frío que la lluvia del exterior. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Simplemente lo vemos morir? No, dijo Julian. Sacó su teléfono. Significa que encontramos a la persona adecuada. Se volvió hacia Brenda. Vet, la gran clínica especializada de la octava. ¿Quién es el jefe de cirugía? Reed, dijo Brenda. Su voz sonaba resignada. La doctora Evelyn Reed es la mejor, pero Julian ni siquiera lo mirarán sin un depósito. Estamos hablando de cuidados catastróficos. ¿Cuánto cuesta? Interrumpió Cale, con voz desesperada. Yo puedo pagar. Me va a llegar un cheque por discapacidad. $10,000, dijo Brenda con voz monótona, tratando de ser amable. Al menos para empezar. Kyle se derrumbó visiblemente. Se deslizó por la pared de la sala de traumatología hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. $10,000. Podría haber dicho 10 millones. Tenía $40 en su cuenta bancaria. Había fracasado. Había conseguido estabilizar a su compañero de equipo solo para verse detenido por un muro de papeleo. Julian vio cómo Kyle se derrumbaba, luego le dio la espalda y marcó un número en su teléfono. La línea se activó. VEC, urgencias. ¿En qué puedo ayudarle? Soy el doctor Julian Thorne del Seattle Memorial. Necesito a la doctora Evelyn Reed inmediatamente. Es una urgencia quirúrgica. Utilizó su título completo. El nombre, como siempre, funcionó. Hubo un clic, una pausa y luego una nueva voz, aguda y cansada. Soy Reed. ¿Qué tiene? La doctora Evelyn Reed era el equivalente veterinario de Julian. Brillante, con exceso de trabajo y tolerancia cero con la incompetencia. Era una mujer pequeña y enérgica que vivía de la cafeína y la adrenalina quirúrgica. Julian la había conocido una vez en una recaudación de fondos. Conocía su reputación. Evelyn, dijo Julian, con voz seria, como un cirujano hablando con un colega. Tengo un pastor alemán de 6 años de la unidad K9, entubado y estable. Le hice un escáner rápido. Tiene el abdomen lleno de líquido. Parece un sarcoma hemangiosarcoma roto. Se está desvaneciendo, pero por ahora lo tengo controlado. Necesita una esplenectomía y la necesitaba hace 40 minutos. ¿Puedes hacerlo? Se produjo un silencio atónito al otro lado del teléfono. Doctor Thorne, ¿cómo se hace un escáner a un perro? El cómo es un problema para la junta de mi hospital, dijo Julian. El paciente es el problema para ti. ¿Puedes salvarlo? Estará muerto cuando llegue aquí, dijo Reed sin rodeos. Y el depósito para una esplenectomía de urgencia fuera de nuestro hospital es de $10,000. Sin excepciones. No somos el Seattle Memorial. No tenemos multimillonarios que financien nuestras salas. Kyle, al escuchar la conversación unilateral, dejó escapar un sonido, un sollozo seco y entrecortado. Se había acabado. Lo entiendo, dijo Julian con voz tranquila. Metió la mano en su abrigo y sacó su cartera. La abrió y mostró el acero negro de una tarjeta American Express Centurion. Por favor, anote este número. Cal levantó la vista. Brenda se quedó boquiabierta. Evelyn, dijo Julian, con voz tan firme como un latido. Pon el depósito de $10,000 en mi American Express. El número es 37. Leyó el número completo, la fecha de caducidad y el código de seguridad por teléfono. Cale se puso de pie, con la boca abierta. Entendido. La voz del Dr. Reed volvió a sonar. Todos son negocios. La O estará esperando. La línea se cortó. Julian guardó el teléfono en el bolsillo y ya estaba marcando otro número. Aquí el Dr. Thorne. Necesito una ambulancia privada. Traslado prioritario a la clínica VEC en la 8A.
Sí, cárguelo a mi cuenta. La necesito en la zona de ambulancias ahora mismo. Colgó y miró a Kyle. Habrá un coche en la puerta por la que has entrado, Kyle. Llegará en 60 segundos. Vas a ayudarme a subirlo a una camilla de transporte y vas a ir con él. Kel se quedó sin palabras. Solo asintió con la cabeza, con los ojos brillantes por una incredulidad que era casi dolorosa. Doctor, yo... ¿Por qué? Julian apartó la mirada y la posó en el rincón vacío de la sala de traumatología donde Leo había exhalado su último aliento. Cogió los cables sucios del electrocardiograma pediátrico y los apretó con la mano. Porque algunas personas no se pueden salvar, dijo con voz ronca, y otras sí. Se volvió hacia Brenda, que lo miraba fijamente, con su ira completamente sustituida por un respeto atónito y aterrador. Yo me encargaré de las consecuencias aquí, dijo Julian Thorne mientras empujaba la puerta y dejaba pasar a Kyle y a su compañero de equipo. El transporte médico privado, una furgoneta de un blanco inmaculado, atravesó la lluvia de Seattle con una eficiencia silenciosa y letal. No había sirenas, ni luces intermitentes, solo el ritmo rítmico de los pesados limpiaparabrisas. Kyle Rohr estaba sentado en la parte trasera, con todo el cuerpo temblando y la mirada fija en la camilla. General seguía conectado al tubo y con la bolsa de respiración artificial puesta. La mano de Kyle la apretaba con el ritmo exacto que Julian Thorne le había enseñado. Apretar. 1, 2, 3, soltar. Era una máquina, un Marine en piloto automático. No era un hombre, era una función. El médico que conducía el transporte, un hombre corpulento de rostro plácido, no había dicho ni una palabra. Solo conducía. Kyle agradecía el silencio. Seguía llevando los vaqueros empapados, todavía cubiertos de barro y de la sangre de su perro, pero ya no tenía frío. Estaba entumecido. Los 40 minutos de trayecto hasta el BCC de la 8A le parecieron toda una vida, y al mismo tiempo, nada. Apretar. 1, 2, 3, soltar. Irrumpieron por las puertas del centro veterinario especializado y de urgencias, no en medio del caos, sino en medio de una competencia fría y centrada. Un equipo les estaba esperando. «¡Hemorragia rota!», gritó un técnico. Y entonces ella estaba allí. La doctora Evelyn Reed, la voz del teléfono de Julian, era exactamente lo que Julian no era. Era una mujer pequeña y enérgica de unos 40 años, de apenas unos 60, con un impactante pelo rojo recogido en un moño desordenado y ojos del color del café con mucha cafeína. Se movía como un colibrí, con una energía tan intensa que parecía que el aire vibraba a su alrededor. Llevaba una bata azul brillante, con dibujos de gatos manchada con algo. Echó un vistazo al General, a la intubación perfecta y a los electrodos del electrocardiograma que Julian había dejado puestos. «¿Eh?», dijo con voz rápida. «Thorne ha hecho esto. No está mal para ser un cardiólogo. Llévenlo a la sala O1. Preparen 2 unidades de sangre completa. Quiero que le hagan el tipo y la compatibilidad ahora mismo». Se llevaban al General en camilla. Cale agarró la camilla. «Señor», dijo un técnico bloqueándole el paso. «Tiene que esperar aquí». «No», dijo Cale con voz grave. «No irá a ninguna parte sin mí». La doctora Reed se detuvo. Se acercó a Cale y le señaló el pecho con el dedo índice. «Escúcheme, Marine. Su compañero está ahora en mi territorio. Le quedan unos 10 minutos antes de desangrarse por completo. Cada segundo que pasas aquí discutiendo conmigo es un segundo que él se está muriendo. Ahora siéntate y déjame trabajar». Kyle miró de sus ojos feroces al pálido hocico del general. Soltó su agarre. Se sentó. La sala de espera era estéril, de color beige, y olía a antiséptico y cera para suelos. Durante 3 horas, Cale no se movió. Se limitó a mirar fijamente un punto en la pared, con la mente totalmente en blanco. Su trastorno de estrés postraumático, que normalmente se manifestaba en forma de gritos y destellos de disparos, había sido sustituido por una densa niebla asfixiante. Había fracasado. Lo había traído hasta aquí, pero había fracasado. Roar. Levantó la vista. La doctora Reed estaba allí de pie.
Las batas con dibujos de gatos habían desaparecido, sustituidas por otras verdes nuevas. Parecía agotada, pero sus ojos brillaban. Está vivo, dijo sin rodeos. Ha perdido el vaso. Era un tumor del tamaño de un pomelo y estaba completamente destrozado. Sufrió 2 paradas cardíacas en la mesa de operaciones, pero es un luchador. Ella dio un largo sorbo a una taza de café en la que ponía: el veterinario más guay del mundo. Está estable. Se le está recuperando. Puedes verlo. 5 minutos. 2 días después, Cale dormía en la misma silla de la sala de espera, con el cuello torcido en un ángulo doloroso. No había salido del edificio. Pasaba todas las horas de visita en la UCI, con la mano apoyada en el costado de General, observando el lento y constante subir y bajar de su pecho. General estaba débil, afeitado y cubierto de suturas, pero sus ojos estaban claros. Estaba vivo. Sonó el timbre de la puerta principal. Kyle no levantó la vista hasta que oyó la voz. Dr. Reed, vengo a liquidar la cuenta del General Roar. Kyle se puso en pie en un instante. Elder Julian Thorne estaba en la recepción, no con bata, sino con un traje gris oscuro perfectamente entallado y un abrigo de cachemira. Parecía el dueño del edificio. Kyle sintió un ardor ácido en el estómago. A los $10,000 del depósito, le siguieron otros 12,000 por la cirugía, las transfusiones de sangre y los cuidados intensivos. Julian ni siquiera miró la factura detallada que le entregó la recepcionista. Simplemente sacó la AMX negra y se la entregó. Ya está todo arreglado, dijo, firmando el recibo. Se giró y vio a Kyle. Su máscara profesional volvió a su sitio. Roar, me alegro de ver que está mejorando. Señor, dijo Kyle con voz rígida. Se sentía como si estuviera de vuelta en el entrenamiento básico dirigiéndose a un oficial superior. No sé cómo darle las gracias ni cómo pagarle. Ya lo discutiremos más tarde, dijo Julian interrumpiéndole, sin crueldad, solo con objetividad. La doctora Reed salió de la trastienda secándose las manos con una toalla. Ah, los 2 hombres que me han quitado el sueño. Bien, Kyle. Las suturas generales tienen buen aspecto. Mañana le daremos el alta. Necesitamos la perrera. Cale sintió una oleada de alivio hasta que la doctora Reed continuó. Pero Kyle, tenemos que hablar de logística. Necesita supervisión constante. Nada de escaleras durante al menos 2 semanas. Hay que llevarlo fuera para que haga sus necesidades. El entorno debe ser estéril, tranquilo, sin estrés. Ella hojeaba sus formularios de admisión. Vives en el 4º piso en el distrito U, sin ascensor. Levantó la vista con expresión pragmática. No puede ir allí, KL. Es así de simple. Se le abrirán las suturas al subir un tramo de escaleras. Contraerá una infección en ese viejo edificio. Lo traerás de vuelta aquí muerto en 3 días. El mundo de Kyle, que acababa de empezar a reformarse, se hizo añicos de nuevo. Miró el caro traje de Julian, la factura de $22,000 que acababa de pagar sin pestañear, y miró su propia vida, un pequeño apartamento de una habitación en un 4º piso que siempre olía a mojo. Había salvado a su perro solo para matarlo con su propia pobreza. Lo resolveré, balbuceó Cale, sabiendo que estaba mintiendo. Lo llevaré yo. 4 pisos, 6 veces al día. No seas idiota, dijo Reed. Vendrá conmigo, dijo Julian. La afirmación fue tajante, una orden. Cale se dio la vuelta, con su orgullo, lo último que le quedaba, rugiendo de vida. ¿Qué? No, rotundamente no. Disculpe, dijo Julian levantando una ceja. No puedo pagarle la cirugía, señor. No voy a... No voy a aceptar caridad. No acepto limosnas. Dormiré en mi camioneta con él si es necesario. Lo matarás, afirmó Julian. Y no tienes camioneta. El informe dice que tomaste un taxi. Kyle se sonrojó con un rojo intenso y furioso. No seré tu proyecto, Dr. Thorne. No soy un perro callejero al que puedes rescatar para sentirte bien contigo mismo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas y desagradables. El rostro de Julian se volvió frío y el cirujano volvió a aparecer. Estaba a punto de decir algo cortante, algo clínico, cuando se oyó un ruido procedente de la jaula de recuperación de la UCI detrás de Kyle.
Era un gemido bajo y lastimero. General, al oír la voz enfadada y elevada de Kel, intentó ponerse de pie. Consiguió apoyar las patas delanteras, pero su abdomen recién suturado y sus débiles patas traseras no le respondían. Temblaba violentamente, y sus patas resbalaban en el suelo resbaladizo de la jaula. Volvió a gemir, un sonido de pura confusión y dolor, y se desplomó de nuevo sobre su cama. La ira de Kyle se desvaneció, sustituida por una agonizante culpa instantánea. «General, no», susurró, corriendo hacia la puerta de la jaula. «Tranquilo, chico. Túmbate. Estoy aquí. Estoy aquí». Julian observó la escena. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. El tono frío y clínico había desaparecido, sustituido por algo tranquilo y pesado. «Ror, escúchame. Esto no se trata de ti. No se trata de tu orgullo», señaló al perro. «Se trata de él». Cale seguía negando con la cabeza, de espaldas a Julian, con los dedos entre los barrotes de la jaula. «No puedo. No es caridad», dijo Julian, acercándose. «Es rehabilitación supervisada. Es logística. Tengo una casa de invitados. Está en mi propiedad. Está vacía. Está en la planta baja. Tiene un patio». «Lo sé», susurró KL, con su orgullo librando una batalla perdida. Al lado de Julian, un sonido que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Ya no miraba a Kel, miraba a General. «La casa lleva vacía 5 años», dijo Julian, con voz apenas audible. «Mi hijo Leo adoraba a los perros. Siempre quiso tener un pastor. Me lo pedía constantemente. Yo siempre le decía que no. Demasiado ocupado, demasiado trabajo». Finalmente miró a KL con los ojos despojados de toda pretensión. Le habría dicho: «General, la casa está tranquila, está limpia, simplemente está ahí. Por favor, no lo hagas por mí ni por ti, hazlo por él». Kyle miró al perro moribundo que le había salvado la vida y al hombre afligido que había salvado a sus perros. Vio en los ojos de Julian la misma pérdida insoportable que sentía en su propia alma. Era la primera vez en 6 años que Cale Roar dormía 8 horas seguidas. La casa de invitados de la finca de Julian Thorne era más un monumento a la tranquilidad que una casa. Era toda de cristal, cálida madera de cedro y muebles minimalistas, situada a 100 metros de la casa principal y con vistas a un cuadrante privado y bien cuidado del estrecho de Puget. Durante una semana, Kyle había vivido en un estado de incredulidad suspendida. Él y General habían caído en una nueva rutina tranquila. Kyle se despertaba, preparaba café en la cocina, dolorosamente moderna, y luego se sentaba en el suelo de piedra calefactado, estirando sus propios músculos rígidos mientras General lo observaba desde una cama ortopédica ridículamente lujosa. El perro se estaba recuperando. La larga y fea línea de suturas en su abdomen estaba limpia y la vida volvía a sus ojos. Julian había estado prácticamente ausente, perdido en su mundo de horarios quirúrgicos, pero había insistido en una cosa: una orden permanente para que se entregara diariamente comida de alta calidad, tanto para el hombre como para el perro. Kyle, por primera vez, no estaba en modo de supervivencia. Estaba a salvo. La gratitud que sentía era tan profunda que le resultaba sofocante. Esta frágil pieza se rompió no por un sonido, sino por una vibración. Al otro lado de Seattle, en un apartamento pequeño y mal iluminado, un técnico de urgencias de 23 años llamado Kyle Jennings estaba subiendo un archivo de video. Kyle era un hombre que se sentía perpetuamente ignorado. Estaba ahogado por las deudas de sus estudios. Trabajaba turnos dobles en el caos organizado de la sala de urgencias del Seattle Memorial y resentía profundamente el rígido sistema de castas no escrito del hospital. Odiaba especialmente a los cirujanos divinos como Thorne, que se paseaban por los pasillos con un aire de autoridad intocable. Kyle había estado en la sala de urgencias la noche del incidente. No solo había visto lo que pasó, había oído cómo Brenda Nash, la enfermera jefe Brenda Nash, era callada por la fría y arrogante orden de Julian. Había visto a Julian utilizar una sala de traumatología como su clínica veterinaria personal, utilizando suministros que el propio Kyle era responsable de reponer.
Era un abuso de poder, simple y llanamente. Y Kyle, como producto de su generación, sabía que la mejor forma de hacer frente a esos abusos era darles publicidad. Había copiado discretamente las imágenes de seguridad de la sala de traumatología 3. Envió el clip de 15 segundos de baja calidad a Emerald City Underground, un blog local de noticias sensacionalistas dirigido por una mujer que pagaba $200 por videos que dejaban en mal lugar a la élite de la ciudad. El texto que lo acompañaba era sencillo. Exclusiva. El cirujano Julian Thorne, del Seattle Memorial Star, utiliza la sala de traumatología para salvar a su perro mientras los pacientes esperan. La equidad sanitaria es una vergüenza en Seattle. Era mentira. La sala estaba vacía, pero era una buena mentira incendiaria. El blog lo publicó a las 9 de la mañana y a las 10 ya tenía 50,000 visitas. En una casa de alquiler en mal estado en Tacoma, a 65 kilómetros al sur, Marcus Vance se tomaba su cerveza matutina. Vance era un hombre de unos 40 años que parecía una vela derretida. Era corpulento, con una barriga que le sobresalía del cinturón, pero su postura denotaba una pereza crónica. Su casa olía a cerveza rancia y a perro, aunque sus perreras estaban casi vacías. Vance era un adiestrador de perros policía fracasado, un hombre que tenía todas las certificaciones, pero ninguna paciencia ni empatía. Lo expulsaron de la academia de policía y desde entonces había estado tratando de ganarse la vida vendiendo perros de protección. Pero sus métodos severos producían animales más quebrantados que valientes. Estaba desplazándose por su teléfono mirando basura cuando la historia de Emerald City Underground apareció en su feed. Hizo clic aburrido. Vio las imágenes granuladas de un gran pastor alemán en una camilla. Vio a un hombre con bata. Vio a otro hombre con la ropa mojada.